La hermana de Xóchitl Gálvez fue sentenciada a 89 años de prisión por los delitos de portación de armas exclusivas de uso del ejército, delincuencia organizada o crimen organizado y también por el delito de secuestro. Y claro, esto abre muchas interrogantes o preguntas realmente muy incómodas para Xóchitl Gálvez, como por ejemplo yo diría, primeramente, ¿esto es una mancha para Xóchitl Gálvez realmente? ¿Esto puede truncar su futuro político? Si es que tiene futuro político. Y otra también sería si esto hace hacer a Xóchitl Gálvez un doble rasero en su opinión, porque recordemos que Xóchitl habló en el tiempo de las elecciones presidenciales y mucho antes, haciendo precampaña, pues acusó a los hijos de Andrés Manuel López Obrador y a hijos de ciertos servidores públicos de la Cuarta Transformación de beneficiarse de los padres. Y otra pregunta también añadida es el clásico si Xóchitl sabía, como el clásico de Felipe Calderón, que claro que sí sabía lo que hacía García Luna. Primeramente hay que abordar el tema de que esto realmente representa una mancha para Xóchitl Gálvez. Primeramente hay que decir que la oposición en general es clásica por deslindarse de ciertos personajes pues que estuvieron coludidos o vinculados con ellos, como por ejemplo el caso que ya le había dicho García Luna, que ciertamente no militó o no estuvo pues como militante registrado al PAN, pero que sí estuvo en los gobiernos o en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Activamente, básicamente era la mano derecha de Calderón en ese entonces, y cuando fue sentenciado pues obviamente se deslindaron completamente, lo cual al contrario de beneficiarlos o de no tocarlos con el tema de García Luna, pues al contrario, los hundió más en la crítica política y en la cuestión mediática, los hundió aún más. Ahora bien, Xóchitl en el tiempo de su campaña presidencial, si no mal me equivoco, cuando estuvo en la Anáhuac o en alguna universidad o presentación, ella dijo e inició, y aquí le voy a poner el video, inició diciendo que primeramente ella tiene una hermana en la cárcel que no sabe si es culpable o inocente. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Luego, en otra plática con Adela Micha, Xóchitl dijo que ciertamente hay pruebas, que ella en un principio estuvo avergonzada por su hermana porque creyó que era cierto y luego según hubieron pruebas de que no era culpable. Esta no es una sentencia firme. Lo que debería de hacerse es apegarse a lo que está en el expediente, a los testimonios, a las pruebas. De verdad que hay pruebas contundentes y ahí está. La principal prueba en su descargo es que fue tortura para obtener una prueba ilícita. El punto de todo esto, Xóchitl aseguraba en ese tiempo primeramente que no sabía si era culpable o inocente, luego aseguró que habían pruebas y que al final el juez, quien le daría la sentencia final, pues estaría en sus manos la sentencia, que estaría de acuerdo con la actuación del Poder Judicial. Y aquí está otra cuestión muy interesante, es que si esta sentencia que le dieron por parte de una jueza del Estado de México a la hermana de Xóchitl, la respetará, porque claramente Xóchitl se dice que ella respeta el Estado de Derecho y el Poder Judicial. Y claro, si Xóchitl por el contrario dice que no está de acuerdo con esta cuestión de los 89 años hacia su hermana, pues estaría contradiciéndose rotundamente en su discurso de apoyo al Poder Judicial, en su discurso de independencia, de autonomía de los jueces, y con ello también echando a la borda o a la basura todas las acusaciones que ella ha hecho por lo menos a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, porque echaría a la borda una decisión judicial claramente, y esto pues empata
con otra cuestión interesante, y es que si realmente Xóchitl sabía o no sabía. En las declaraciones que vimos, pues dijo que al principio se lo creyó, luego no se lo creyó porque ya habían pruebas de que según su hermana fue utilizada por el esposo, etcétera. O sea, por lo menos hasta ahorita Xóchitl no ha dicho nada. Y claramente yo he dicho desde el principio, una acción de un familiar, si eres político, obviamente, o por lo menos tienes una cuestión de cuidar en tu imagen, pues no tiene por qué afectarte. Una cuestión que haga un familiar no tiene por qué a ti afectarte en nada, es la cuestión del familiar. Claro, la cuestión es ese doble rasero que le estaba diciendo. Si Xóchitl estuvo tan frenéticamente acusando, hasta fue a Estados Unidos a ver una casa que presuntamente era del hijo de AMLO, pues con esa cuestión, con ese empoderamiento que hizo en ese tiempo, pues hará lo mismo, o por lo menos lo aceptará con la sentencia en contra de su hermana. Un doble rasero ahí muy interesante.